Quería empezar citando al poeta Juan Gelman, quizás a alguno de los presentes os suene. Juan Gelman decía que cuando desaparecen de escena las dictaduras, aparecen los organizadores del olvido. Juan Gelman, para que no lo sepa, era un poeta argentino, tuvo dos hijos, hijo e hija, que desaparecieron y fueron asesinados en la dictadura argentina, y también su nuera, la mujer de su hijo, desapareció y fue asesinada, pero estaba embarazada, la dejaron parir, secuestraron a una nieta, me parece que era, y consiguió recuperar a la nieta, consiguió localizarla y recuperarla. Bueno, aquí el fenómeno de los niños robados, supongo que os suena, pero la magnitud es tremenda, porque se calculan unos 300.000 casos durante toda la dictadura y una trama que se mantuvo hasta mediados de los años 90. Todavía hay veinteañeros y veinteañeras que no saben que han sido bebés robados. Un negocio y que empezó como venganza hacia las presas políticas, hacia las presas republicanas, y que se mantuvo luego, se transformó en negocio hasta los años 90. Bueno, aquí en España de organizadores del olvido pues también sabemos un poco, porque efectivamente, sobre todo la gente joven, tenéis muy poca idea, y no es culpa vuestra, de qué pasó aquí en este país en la mayor parte del siglo XX, con un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura, y bueno, determinados sectores en este país incluso presumen de este olvido. Aquí se puso en marcha hace unos años un invento del gobierno anterior, que era la marca España, y el comisario de la marca España estaba muy orgulloso de que los jóvenes ya no supieran prácticamente quién es Franco, quién era Franco. Bueno, eso es simplemente robar el derecho que tiene un pueblo de conocer su historia. La memoria histórica no es una cosa solo del pasado, como quieren presentarla, es del presente y también del futuro. Bueno, la mesa que vamos a tener esta tarde ha sido organizada por un grupo de investigación de esta universidad, el grupo Biblioteca y Sociedad, BISOC, entre cuyos temas de interés efectivamente destaca la memoria histórica, y a la que además dedicamos un proyecto de investigación hace 4 o 5 años, centrado en entrevistas con brigadistas internacionales. En este momento tenemos en la editorial TREA un libro entregado que precisamente se llama Papeles de la Memoria, aportaciones al estudio de la represión franquista, con varios capítulos que tratan diversos aspectos como cine y memoria histórica, literatura y memoria histórica, correspondencia de los presos en las cárceles franquistas, etc. Y yo no me voy a enrollar más y voy a presentar a los componentes de la mesa rápidamente. En primer lugar, Eduardo Arroyo Pardo está a este extremo de mi derecha. Es profesor titular del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica, director del Grupo de Investigación Complutense en Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina. Ha trabajado desde siempre en genética forense, concretamente en técnicas de ADN antiguo, la aplicación de técnicas de genética molecular a la obtención de perfiles genéticos de muestras biológicas humanas de interés arqueológico e histórico. Ha sido investigación principal de 3 proyectos del Plan Nacional sobre Filogenia de Poblaciones Europeas, más concretamente de la península ibérica, y desde julio del 17 está dentro del equipo que trabaja con la Generalitat de Cataluña para la identificación de muestras de la guerra civil. Espero no haberme equivocado en nada, Eduardo. Bueno, María Cadilla está aquí, doctora en Ciencias de la Información, licenciada en Documentación por esta universidad. Ha sido becaria FPU por el Ministerio de Educación. FPU es formación de profesorado universitario, y desde 2010 imparte docencia aquí en la Complutense. Es miembro del grupo de investigación UCM Identidades Sociales y Comunicación. Ha trabajado como documentalista en televisión y durante casi una década ha sido coordinadora editorial de la revista Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación.
En el año 2012 formó parte del equipo investigador del proyecto al que me refería anteriormente sobre entrevistas a brigadistas internacionales. Carmen Martínez Brujera, la tengo aquí, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Historia Moderna y Contemporánea, ha trabajado en la Administración General del Estado, fue alumna de aquí, del máster que tenemos de Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos, que le permitió conocer el funcionamiento de los archivos y las técnicas de investigación. Publicó un libro titulado Robledo de Chavela, 1931-1945, desaparecidos, asesinados, detenidos y depurados, en el que demuestra con fuentes primarias la cruel represión ejercida en este pueblo con la llegada del ejército sublevado en 1936. Bueno, yo estuve en una de las presentaciones de este libro y es de los actos más impactantes que he vivido, porque bueno, en un pueblo que hay todavía flecos y viven los descendientes de un lado y de otro, pues había un silencio que se oía volar a una mosca. Era tremenda la tensión que había ahí concentrada. Bueno, Isabel Palomera, la tengo aquí a mi lado, funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico de Archivos de Administración General del Estado, es directora del Archivo General de la Universidad Complutense, es vocal del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. Entre sus trabajos publicados encontramos algunos relacionados con memoria histórica, como la Universidad de Madrid en la Guerra Civil, fuentes documentales del Archivo General de la Universidad, otra publicación Sin archivos, sin memoria, y la documentación del Archivo de la Universidad Complutense, testimonio y memoria de los conflictos en la Universidad Española. El Archivo de la Universidad Complutense tiene cantidad de datos y de documentos de gran interés para la memoria histórica, para las movilizaciones universitarias que hubo durante la dictadura, para el tema de la guerra civil, etc. Y por último, pero no menos importante, claro, Jorge Rolán, a ese extremo, doctor en Historia por la Universidad Complutense, investiga en los últimos años sobre la enseñanza de la historia reciente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Buenos Aires, gracias a una beca postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República de Argentina. Ha participado en el proyecto de investigación del Destacamento Penal Franquista de Bustarviejo, Madrid, y cuenta con diversas publicaciones sobre arqueología teórica, arqueología del conflicto y enseñanza de la historia reciente. Bien, vamos a comenzar y hemos pensado en un formato que no es el más habitual para mesas redondas. Normalmente se va cediendo la palabra y cada uno suelta su speech, ¿no? Hemos pensado con otras compañeras del grupo de investigación en lanzar 3 preguntas y luego, por supuesto, dar espacio para un coloquio. Entonces, yo lanzo la primera pregunta para que vayan contestando, quizá en el orden, los he leído en orden alfabético sencillamente. Y la primera pregunta es, ¿cómo ha llegado a la memoria histórica? Entonces, comenzamos por Eduardo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Yo tengo que contar un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros somos un grupo, como ha leído Pedro, que es un grupo de genética forense y genética de poblaciones, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos la variabilidad genética de los seres humanos en contextos muy diversos. Puede ser de poblaciones actuales, puede ser buscando la filogenia de un pueblo determinado de cualquier parte del mundo. Normalmente depende del acceso que tengamos a algunas muestras, ¿no? Y luego, bueno, pues dentro de esto, la variabilidad genética, ¿para qué? Pues puede ser desde aplicaciones clínicas, pues hasta, pues, no sé, por ejemplo, simplemente conocer la historia, cómo ha surgido un pueblo determinado, ¿no? en el mapa del mundo, ¿no? Bueno, una de las ramas de la genética de poblaciones, una de las ramas aplicadas, es la genética forense. ¿Qué consiste la genética forense? Pues la genética forense consiste en aportar herramientas genéticas para resolver problemas ante los tribunales de justicia. Eso puede ser cosas que ya os imagináis y algunas, bastantes, que estoy seguro que ni siquiera habéis pensado en ellas, porque la casuística, yo llevo 25 años trabajando en este tema y siempre hay una cosa que me sorprende, un caso más retorcido que el anterior y más complicado, ¿no?
Entonces, la idea es arrojar luz. Hay un concepto que manejamos mucho, que es un concepto central en lo que nosotros hacemos en el campo de la genética forense, que es el concepto de identificación. Entonces, identificar es ponerle nombres y apellidos a unos restos humanos que hemos encontrado, pero también puede ser cuadrar a una persona dentro de una hipótesis, me refiero. Decimos, hay aquí dos individuos adultos y un infantil que están enterrados juntos. Bueno, pues nosotros creemos que esto es un núcleo familiar. Esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, jamás vamos a saber cómo se llaman esos personajes, pero sí vamos a poder decir que son un padre, una madre y un hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto, que tiene multitud de aplicaciones, nosotros lo hemos empleado en proyectos del Plan Nacional, que desde el año 2006 llevamos realizando, yo como IP, como investigador principal. En el último que tenemos en vigor hay una codirectora conmigo, y bueno, pues lo utilizamos para estudiar la población neolítica de la península ibérica, es decir, restos humanos que llevan sobre la piel de toro pues unos 5.000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, un día recibimos una llamada en el grupo allí. Somos 6 personas, o sea, no os creáis que esto es una legión. Bueno, pues era una persona de una empresa de arqueología de la provincia de Lérida que necesitaba optar a un concurso, una licitación que había sacado la Generalitat de Cataluña para identificar a muertos de la Guerra Civil. Entonces, nosotros, no sé si por juventud, aunque yo ya no soy tan joven, ¿no? Pero decimos a casi todo que sí, nos apuntamos, vale, fenomenal, vamos a apuntarnos a esto también, venga, vamos a hacerlo, vale, fenomenal. Rellenamos un montón de papeleo ingente y además con pocas posibilidades, porque resulta que la competencia era una gran empresa de arqueología que hay en Cataluña, que por lo visto se lleva la inmensa mayoría de los concursos por potencia de poder hacer cosas, ¿no? Bueno, entonces nosotros hicimos los papeles, nuestros compañeros de allí catalanes pues echaron los papeles y tal. Para sorpresa nuestra, en julio de 2017 nos dieron el proyecto. Entonces, a partir de entonces, nuestra tarea consiste en que nos remiten una serie de equipos arqueológicos que están trabajando sobre el terreno. Enrique ha organizado un total de 20 equipos que trabajan, que desentierran muertos por diversas causas. No se trae, entre otras cosas, porque es que no hay capacidad para saber hacer un informe forense de cuál es la causa de la muerte, ¿no? Y bueno, los restos nos los remite el antropólogo que está dentro del equipo, o alguno de nuestros componentes del equipo que se desplaza allí al yacimiento y nos envían restos. Fundamentalmente solemos trabajar con dientes. Esos dientes son procesados, obtenemos un perfil de ADN y nosotros emitimos un informe a la empresa de arqueología. La empresa de arqueología lo remite al Hospital Valle d'Hebron. En el Hospital Valle d'Hebron hay una base de datos de información de descendientes de los fallecidos, pero claro, descendientes de los fallecidos es: a mí me contaban que mi abuelo falleció en no sé qué circunstancias. Claro, todo esto, desde el punto de vista de lo que yo hago, no tiene más valor que el que tiene, el de un testimonio, pero claro, puede ser verdad o puede ser una cosa, un delirio de la persona, o puede ser algo que está mezclado con cosas de verdad, no lo sé, ¿no? El hecho es que estas personas dan una muestra biológica suya que es genotipada, introducida en la base de datos, y hay una persona que cruza nuestros resultados con los resultados que tiene el Hospital Valle d'Hebron, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora nosotros hemos producido pues, unos 70-80 informes y ha habido solamente 2 identificaciones. Ahora, los perfiles quedan ahí almacenados y no quiere decir que dentro de, pues yo que sé, el mes que viene, una persona que se acerca al Hospital Valle d'Hebron de su perfil, y ese perfil haga match, o sea, alguna coincidencia con alguno de los perfiles que nosotros hemos aportado, ¿no? Entonces, al final lo que se genera es un informe en términos de probabilidad, es decir, usted es el nieto, por ejemplo, o usted es el primo de fulanito que falleció en tales circunstancias, o que se ha encontrado en una tumba, en un enterramiento, lo que sea, en una excavación, con una probabilidad de tanto. Esa probabilidad suele ser bastante aceptable, o sea, suficiente como para desechar una duda razonable. Entonces,
Es muy importante precisar que no siempre tenemos éxito a la hora de obtener un perfil de un resto, pero lo que sí que es cierto es que la información de identificación no se podría obtener de ninguna otra manera. Bueno, de hecho es que ha habido algunos casos bastante escandalosos, porque todos los historiadores estaban completamente seguros de que aquel fulano que estaba enterrado en no sé qué era esta persona, y bueno, ya estaban, yo creo que hasta preparando la fiesta, y el informe dijo que no era esa persona. Entonces, ¿por qué? Pues vaya usted a saber, pero estamos absolutamente seguros de nuestros resultados, eran unos resultados muy buenos, y al final tuvieron que... Y sin embargo, otro que no esperaban sí que resultó ser identificado, ¿no? Bueno, eso es más o menos nuestra historia. Entonces, nuestra labor es una labor técnica, pero sin ese trabajo que nadie se olvide, ¿eh? O sea, que os podéis olvidar todos de identificar a nadie, porque es que no es posible, sinceramente. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos, así hemos llegado nosotros hasta esta mesa. Ahora estoy aquí hablando, pero podía estar uno de mis compañeros igual. Gracias, Eduardo. Bueno, tened en cuenta que la segunda pregunta es qué metodología seguís en vuestra línea de investigación. Ya, un poco, ¿no? Cedemos la palabra ahora a María Cadilla. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pedro, por invitarme a esta conferencia. Caigo aquí tan de rebote como caí yo en el estudio de la memoria histórica, realmente, ¿no? Esto es lo que me preguntan. Y yo, que soy de formación documentalista y docente dedicada al ámbito de la comunicación, exactamente, pues caí en este proyecto que se me ofreció de manera, bueno, como pudo haberse ofrecido a cualquier otro, pues algo vieron en mí, que me invitaron a participar en este proyecto, y tengo que mencionar a una persona que es la que realmente motivó todo esto, ¿no? Se llama Ana Fuertes y es una investigadora que ha trabajado con los brigadistas internacionales. Ella, durante los años 2007-2008, pues recorrió parte del mundo tratando de localizar a los brigadistas vivos y tratando de realizar unas entrevistas para recoger sus testimonios sobre su propia experiencia y sobre su vida posterior. A raíz de eso, pues ella pensó que sería muy interesante, por una parte, sistematizar la metodología que había utilizado, por el caso particular del que se trataba, y también pues aportar un análisis científico multidisciplinar sobre esos testimonios. Entonces lo que hizo fue tratar de recabar un equipo multidisciplinar de personas, en el que estamos 8, incluido Pedro López, que fue el IP del proyecto de investigación, y ahí estuvimos en el año 2012 trabajando durante todo el año con otros 7 compañeros, incluido también Ana Fuertes, trabajando con esos testimonios y desarrollando pues distintos productos, como después contaremos, lógicamente. Esa fue mi incursión, ha sido mi único trabajo en el campo de la memoria histórica. Me ha encantado volver unos años después a examinar el libro, a ver las caras, a revivir acontecimientos y todo lo intenso que fue este trabajo, ¿no? Porque trabajamos con testimonios, trabajamos con historias de vida, y son cosas, aparte de la carga que tiene, que yo pues soy de una época posterior, lógicamente, pero eso no quita para que uno se implique y para que uno reviva muchas, bueno, pues todo el trabajo que llevamos a cabo, lo intenso que fue, y lo agradecida que me siento por haber podido formar parte de esto. Y bueno, pues no sabemos si esto derivará en trabajos posteriores. Yo estaría encantada, porque de verdad me llevo, aparte de la experiencia investigadora que he adquirido con esto, pues también a nivel personal pues ha sido muy gratificante y muy instructivo para mí. Entonces, pues después contaré un poco en el apartado metodológico qué es lo que hicimos, pero básicamente mi incursión ha sido esa. Yo ahora trabajo con jóvenes, con tecnología, trabajo con otras vertientes comunicativas, no tiene nada que ver con la memoria histórica, pero si puede servir de algo y si puede ayudar el contar un poquito lo que hicimos aquí en este proyecto, pues estoy encantadísima. Gracias. Gracias, María. Yo había dicho 3 o 4 años, pero hacen 6 o 7. Pues bueno, sí. Ya sabéis lo que pasa con esto. Los jóvenes miran como si el tiempo no fuera con ellos, pero ya veréis qué rápido pasa. Bueno, Carmen, a continuación, Carmen Martínez. Adelante. Ay, perdón. Buenas tardes.
quiero felicitar a la Facultad de Ciencias de la Documentación por la celebración de este acto de memoria histórica, a los organizadores por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, he vuelto a la que fue mi facultad durante 2 años, aquí me reciclé, me formé, me encontré con jóvenes estudiantes de los que aprendí sus formas metodológicas mucho más rápidas y más operativas que las que yo traía de mi facultad entonces, y todo esto me ha servido mucho a la hora de mi investigación. Y bueno, gracias al público por haber venido, a los estudiantes y a las caras amigas que encuentro entre el público. Ante la pregunta de cómo llegué yo a la memoria histórica, tengo que decir que yo llegué a través de la historia. Historia y memoria son cosas diferentes. La historia es lo que hacen los historiadores, que es analizar el pasado de una manera científica, buscando todas las fuentes posibles para llegar a la verdad. Y la memoria es la imagen que tenemos de ese pasado. La historia tiene que ver con el conocimiento y la memoria tiene que ver con las identidades, con las emociones. ¿Cómo se construye la memoria? Pues a través de las calles, de las conmemoraciones, de los desfiles, de los discursos políticos, también de las películas y de las novelas que leemos de esa época. ¿Y por qué se llama memoria histórica cuando son cosas contrapuestas? O es memoria o es historia. Esto a algunos historiadores le pone de los nervios, porque desde el punto de vista conceptual es verdad que no es lo mismo. Por lo que digo, o es memoria o es historia. Pero esto es la reminiscencia, y soy yo además. Aprovechemos para revisar todos los móviles. A los historiadores le pone de los nervios y a mí también me ha puesto de los nervios. Pues, como quería decir que una cosa es memoria y otra cosa es historia. Pero, ¿por qué se llama memoria histórica? A partir de los años 80-90 surgió un movimiento desde la base, desde la sociedad, un movimiento de gente que no se reconocía en la historia oficial que se contaba, en el relato del poder, por decirlo así. Esta gente habían sido víctimas, habían sido exiliados, eran presos, y a raíz de una serie de investigaciones de jóvenes, de una nueva generación de jóvenes que había dado paso, ya no eran los investigadores o los historiadores anglosajones, sino que una nueva generación de jóvenes había dado paso y estaban investigando incluso más de la guerra y de la represión que de la República, que era lo que había ocurrido con los historiadores anteriores. Bueno, pues este movimiento, que al principio era un movimiento con muy poca capacidad mediática, que se reunieron pues para llevar unas flores al cementerio, para hacer actos simbólicos, pero que no tenían ningún eco en los medios de comunicación, pues fue formándose y tomando fuerza. Y este proceso que había sido, que iba en contra de la visión oficial de que la República había sido la causante de la guerra civil, que en la guerra mataron todos, que las guerras son malas, sobre todo las guerras civiles, etc., pues se fue abriendo paso una historia alternativa, que era la historia de las víctimas y la historia conjuntamente con la de los investigadores que rompían este discurso y este silencio. A final de los años 90, pero sobre todo a partir del año 2000, se produce un cambio muy importante, es como una implosión, en el que de repente
Pues seguramente por la aparición de las fosas, también por el descubrimiento de que durante el franquismo, hasta el año 48 por lo menos, el Estado había robado niños a las familias republicanas. Hay como una implosión en los medios de comunicación, se llega a entender, a comprender mejor cuál fue la crueldad y hasta qué punto se llegó a la venganza contra el enemigo, el vencido, que los partidos políticos que hasta entonces se habían negado a incluirlos porque no tenían tiempo en sus agendas, empiezan a incluirlos incluso en sus programas electorales. De manera que hoy estamos en otra fase, ya no estamos exactamente en la fase de negar lo que ocurrió, porque como el pasado es conflicto, el pasado no se toca. Entonces, digamos que el discurso político era no se puede tocar el pasado crea conflicto entre las diferentes partes, y entonces pues nos vendieron ese discurso de que la transición fue modélica, fue pacífica, se estuvo basada en el consenso, nos hablaban de la reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Un discurso que hoy está absolutamente superado, porque hoy el silencio y la negación ha sido superada por los mismos hechos. Y entonces, hasta el punto que en la universidad ya se habla de memoria histórica, ¿no? Y en otros países, lo digo para que no nos liemos, en otros países la memoria histórica se le llama memoria colectiva, que es como a los historiadores les gusta que se llame, ¿no? La memoria colectiva es la memoria que no se ha vivido, pero que se ha asumido y se ha asumido de una manera, se ha interiorizado. Nosotros no hemos vivido la guerra, pero cuando nos hablan de la guerra enseguida nos vienen a la cabeza las imágenes de la guerra, ¿no? Pues la memoria colectiva, que es un concepto que se tomó de la sociología, porque a veces la historia tiene que echar mano de otras fuentes sociales, quiere decir eso. Y aquí se llamó memoria histórica por el proceso que he estado contando, y ya está, y no pasa nada. O sea, aunque haya historiadores que se opongan y que digan que la memoria histórica es algo que no es científico, es al final el concepto, no, la expresión que la gente ha asumido en la calle, y entonces es perfectamente válida. Muy bien, Carmen, gracias. Cedemos la palabra ahora a Isabel Palomera, directora del Archivo de la Complutense. Hola. ¿Cómo llegaste a la memoria histórica? Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado, Pedro, gracias a la organización, gracias a los asistentes, el resto de los ponentes. Bueno, pues ¿cómo llegué a la memoria histórica? Bueno, a ver, yo quiero hablar de dos vías que al final acaban confluyendo. Yo llegué primero a la memoria a secas por mi profesión. A ver, yo soy archivera. Los archivos son los guardianes, los custodios de la memoria. Los archivos, a diferencia de las bibliotecas y de los museos, no se hacen, sino que nacen. Nacen porque son el testimonio de las actividades, de las sociedades, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de las instituciones, y están ahí. Y bueno, pues los archivos tienen depositada la memoria y bueno, ahí están los documentos como testimonio de la misma. Y la otra vía que confluyó fue la vía, un contexto familiar, unas circunstancias familiares. Yo me he visto en las dos partes, me he visto como archivera, pero también me he visto como usuaria. El abuelo paterno, mi abuelo paterno, es fusilado. Esto, con esa idea de olvido impuesto, bueno, pues no se hablaba.
hasta que, bueno, en un determinado momento yo conozco esas circunstancias y, claro, yo soy archivera y pienso que, bueno, pues que es fácil que yo pueda acceder a esa documentación, pero, bueno, estaba bastante equivocada. La documentación que correspondía al Tribunal Territorial I de Madrid, del Paseo de María Cristina, por unas circunstancias de espacio físico no se conservan en el propio tribunal, y después de echar mano de personas que estaban vinculadas a la profesión, estoy hablando de los años 90, esto ha cambiado mucho, vinculadas a la profesión, yo conozco que esa documentación acaba en el Tribunal Territorial III, cuya cabeza es Barcelona, porque hay un cuartel en Zaragoza, el cuartel de San Fernando, que conserva esa documentación que por problemas de espacio no podía ubicarse en el Tribunal Territorial I de Madrid. Esto me lleva un tiempo bastante importante hasta que yo logro saber que esa documentación está ahí. Con los consiguientes escritos, quiero recordar que el sistema de archivos militares de la defensa es del año 98, pero que en la disposición del sistema quedan fuera los tribunales militares, que no se reglamentan hasta el año 2009. Esto supone que te tienes que dirigir o te tenías que dirigir al responsable, el auditor del tribunal, solicitar primero que te contestasen que esa causa, ese proceso sumarísimo se encontraba ahí y cómo proceder para acceder a la misma. Me contestaron, efectivamente, el proceso estaba en Zaragoza. No tenían recursos para hacer fotocopias, yo tenía que presentarme en un mes, tenía que ver in situ el proceso sumarísimo y con los medios que pudiese tomar las notas correspondientes, porque en ningún caso iban a facilitarme otros medios. Bueno, pues estoy hablando, esto lo consigo en el año 2003, enero del 2003. Las circunstancias han cambiado mucho y tengo que decir que, bueno, el acceso, y lo estamos viendo actualmente, hace poco, en septiembre del 2018, como sabrán todos, el Ministerio de Defensa ha tomado cartas en el asunto y el Archivo General Militar parece que van a dar acceso, se han desclasificado un volumen importante de documentos que nunca debieron estar clasificados, porque es un archivo que está contemplado dentro del sistema de archivos públicos. Pero bueno, esto luego podemos hablarlo. Bueno, pues esas son las circunstancias. Hay dos líneas en las que confluye mi interés por, digamos, diferenciar lo que es memoria de memoria histórica, siguiendo lo que ha comentado, tu nombre, perdona, Carmen. A ver, la memoria histórica, la idea que tenemos, o cómo yo la concibo, es una memoria que trasciende lo que es la memoria que aparece en los documentos, una memoria también de identidades, de personas, familias, de derecho a conocer, de derecho a saber, de derecho a reparar. Eso es lo que yo creo que constituye la memoria histórica, el derecho a la información y a la reparación. También se encuentran los documentos para eso en los archivos, pero tiene, digamos, una dimensión que va más allá de la propia memoria. Bueno, nada más. Gracias, Carmen. Y esta primera ronda terminamos con Jorge Roland. Sí. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Quería agradecer también a Pedro y a Aurora la invitación, a Aurora Cuevas, a Pedro López la invitación para participar en esta mesa, y agradecer también a las compañeras de mesa por compartir sus trayectorias y sus experiencias. Voy a ver si puedo hacerme entender, porque vengo de una gripe así de unos cuantos días atrás, y alguna idea que quiero compartir con ustedes también es un poco compleja, y voy a ver si puedo hacerme entender en lo que quiero comentar de estas tres cuestiones. Empezamos por esta primera.
Para mí, cuando planteabas la pregunta, Pedro, de cómo habíamos llegado a la memoria histórica, ahí ya me chirrió un poco la cuestión. Yo quiero ser un poco provocador con lo que voy a decir ahora, advierto. Me chirrió porque para mí, en cierto modo, yo no he tenido que llegar a la memoria histórica, ni he llegado a la memoria histórica. Siempre he estado en la memoria histórica. Esto no lo digo por vanidad, ¿vale? No quiero ser vanidoso y decir, no, yo he estado en la memoria histórica desde siempre y tal, no. De hecho, esto creo que no tiene que ver tanto conmigo como con ustedes y con todo el mundo en general. Yo creo que en la memoria histórica estamos de partida, no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Quiero decir, nosotros formamos parte de una realidad muy compleja, multidimensional, cada uno tiene sus particularidades, sus contextos, pero hay ciertos elementos que nos vinculan por el hecho de pertenecer a este país, por haber nacido aquí o por haber venido aquí. No necesariamente pertenecemos al país por haber nacido en el país, pero bueno, por el hecho de estar vinculados con este país, somos parte de la memoria histórica. Este país es consecuencia, entre otras muchas cosas, de una labor, de una obra totalitaria de ingeniería social que se lleva a cabo en los años 40, a partir de los años 40, con la dictadura franquista, ya en la propia guerra, en las zonas dominadas por el franquismo, y por tanto, al ser o estar vinculados con este país, todos tenemos que ver con esa obra de ingeniería social, ¿vale? A través de diferentes elementos subjetivos y objetivos se nos ha ido configurando como parte de este país. Yo me voy a referir, por ejemplo, a cuestiones subjetivas. Pues yo he visto más bien a mi madre echarse a llorar en numerosas ocasiones cada vez que se mencionaba el tema de la guerra, desde que yo era muy pequeño. Mi padre ha despotricado siempre sobre este puñetero país en relación a este país configurado, como digo, por el franquismo. Mi abuelo fue condenado a muerte y luego la pena fue conmutada a 30 años de prisión. Finalmente pasó 10 años en prisión y se le apartó de su cargo de catedrático de instituto, en el cual no se le restituyó hasta los años 80. A través de esos elementos he ido llegando a la memoria histórica, pero de partida, digamos, desde muy pequeñito. Y luego hay elementos objetivos, ¿no? Como digo, pertenecemos a un país, a un Estado en particular, que es un Estado imperialista y es un Estado centralista. Vivimos en una sociedad